Continuamos con esta tercera parte. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a los que se acaben de incorporar también. Seguimos con el programa de hoy, lunes 24 de julio. Hablábamos al principio de fútbol, de Alex, de este niño llinero que ha sido seleccionado por las escuelas del Barça allí en Austin. Hemos hablado también con Charlie, el presidente de ASERRO, sobre el estado de la música aquí en Ellín, ¿no? De los grupos y todo lo que se está realizando. Y vamos a hablar también un poco de política para terminar el programa de hoy. Ya saben que estamos haciendo esta ronda invitando a los concejales del equipo de gobierno, de dos partidos en este caso, como son PSOE e Izquierda Unida, cada uno de sus áreas que nos están viniendo a hablar. Y también vamos a invitar a los representantes portavoces de los dos grupos que están en la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, que ha sido, pues, en este caso, hace ya 2 años, ¿no? Estamos hablando de las últimas elecciones, una de las sorpresas, o la sorpresa en este caso única que hubo en cuanto a representación municipal en nuestra ciudad, con dos representantes. María Jesús López, portavoz y concejal de Ciudadanos. Buenas noches y bienvenida. Concejala, sí. Aquí entramos ya, al principio en los matices. No, la RAE lo dice, o sea, yo no me meto con la RAE. Dos años ya que lleváis en el gobierno. Bueno, sí, porque es el gobierno. O sea, el gobierno no es solo la parte que se ve, que tiene las responsabilidades, sino el pleno. El pleno es el que aprueba muchas cosas, que finalmente pone al gobierno, que finalmente, de alguna manera, es la responsabilidad municipal. A mí no me gusta llamarle gobierno, equipo de gestión, o sea, las personas que tenemos la responsabilidad de que esto funcione y de que esto vaya para adelante. Sí, 2 añitos ya, equipo de gestión. Yo creo que hay varios puntos interesantes, ¿no? Que desde que te conocemos, desde que te hemos empezado a entrevistar y desde que has entrado en el ayuntamiento, bueno, pues estás intentando cambiar algunos conceptos, ¿no? Sobre todo de cara a la gente, ¿no? Fuisteis de los primeros, María Jesús, que hablasteis de la transparencia, de que hablasteis del contacto ciudadano, ¿no? Abristeis un portal precisamente. Ahora se ha aprobado un reglamento, que hablaremos también de él, un reglamento de participación ciudadana. Hablábamos de que más que gobierno, que se tenía que hacer una gestión que no gobernaban los políticos, que gobernaba el pueblo a través de la gestión vuestra. Estáis intentando cambiar el concepto a los ciudadanos y también a los que están dentro. A los que están dentro, que trabajas todos los días, no sé si lo habéis conseguido en estos 2 años. No, pues, todavía no se ha conseguido, pero yo creo que poco a poco hay que hacer un poco ese tipo de trabajo de zapa. Y esa es la única manera que tenemos de que se vuelva a valorar a las personas que por un azar o por decisión o por lo que sea, nos dedicamos a la política. El problema es que si tú abres cualquier blog, tú ves que las personas que nos dedicamos a la política somos el foco de la rabia, de alguna manera, y con razón, encima con razón. O sea, no es algo que digas que no tienes razón, con toda la razón del mundo, pero eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y la forma de cambiarlo no es cambiar a la gente, sino es cambiarnos a nosotros mismos. O sea, cambiar la mentalidad de por qué se está en política, qué es lo que se tiene que hacer en una gestión política y entender que la política no va de coger el poder y una vez que tienes el poder no sabes qué hacer con él. No. Es que yo por eso insisto tanto en olvidarme del concepto de poder para cambiar al concepto de gestión, de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de gestionar los recursos que tiene este ayuntamiento de la mejor manera posible, porque el poder reside en el pueblo y eso es algo que, bueno, es un principio natural, la soberanía, pero la soberanía popular, el poder reside en el pueblo. O sea, lo que hacemos nosotros es un poco representar a eso. O sea, somos los gestores, los agentes de ese poder que reside en la soberanía popular, como tú bien has dicho. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar nosotros, porque en muchos casos lo que ocurre aquí es: yo soy concejal o concejala, tengo un área de gobierno y tengo la responsabilidad, pero en vez de pensar que tengo la responsabilidad, pienso que tengo la obligación de dar órdenes. Y no es así. Eso se tiene que cambiar, porque si alguien piensa que esa es la manera de poder gestionar más eficientemente equipos, se equivoca. Y se equivoca de plano. O sea, y eso es clarísimo solo con que alguien hubiese vivido en un entorno real de gestión, no de gestión de que alguien me nombre y yo soy persona nombrada, sino yo tengo que gestionar un equipo. Quizá esa es mi diferencia. O sea, llevo muchísimo tiempo trabajando en las empresas y gestionando equipos. Desde los 26 años que me dieron la responsabilidad de un equipo de 30 personas,
cada vez he tenido menos gente en responsabilidad directa y más responsabilidad de gestión indirecta. Y eso es lo que no se entiende muy bien aquí, la gestión. Una vez, y te digo una pequeña verdad, me preguntaron en una charla en Murcia, de una cosa que una amiga mía montó, que se llama Femenino Plural, o sea, personas, mujeres que tenían algún tipo de relevancia, y me preguntaron que cuando yo, que cómo era yo como jefa, cómo mandaba, y yo le dije, yo no he mandado nunca, yo he gestionado equipos. Claro, se sorprendieron mucho, porque es una forma distinta de pensar, y si piensas de esa manera, puedes conseguir que las cosas funcionen mejor. Y sobre todo pensar en lo siguiente, que tú te pones al servicio de aquel equipo que tienes que gestionar. No eres su jefe, estás al servicio de, y en ese instante cambia el chip. Nos hablas de los políticos. Tú estás hablando que tú tienes una trayectoria empresarial que nada tiene que ver con la política. Yo creo que en eso lo compartís, bueno, pues la mayoría de gobernantes que estáis siendo nuevos, ¿no? De Ciudadanos y Podemos, a lo mejor es de lo poco que os une, ¿no? Que estáis nuevos en esto de la política. ¿Tú eres de la opinión que un político debe estar de forma temporal en su cargo y luego volver a otro tipo de trabajo que nada tenga que ver con la administración? Yo creo que sí. ¿Pública? Yo creo que sí. Y además... Porque hay una carrera, recordemos, que es para ser político, ¿no? ¿Ciencias políticas? Ciencias políticas. De hecho, tenemos una concejal que es, creo que es la única, que ha estudiado ciencias políticas. Y yo también. ¿Tú también has estudiado ciencias políticas? Mira, pues entonces ya sois dos. Sí, pero yo estudio ahora te lo explico, pero la cuestión, precisamente el sábado entre mi trabajo final de máster de Gobierno, Administración y Políticas Públicas, eso es ciencia política, en este caso no una licenciatura, sino un máster, o sea, el siguiente nivel. Pero el tema no es ese. ¿Para qué se estudia ciencia política? No para ser políticos. Se estudia ciencia política precisamente para asesorar a aquellos que tienen que ser políticos. Se estudia ciencia política o administración pública precisamente para estar en la administración pública. Un máster como el que yo he estudiado, pues es algo que puede servir para secretario municipal, como también una carrera de ciencias políticas, o puede servir para un director de departamento de una administración pública. O sea, para eso se estudia ciencia política, no para ser político, porque no existe. De hecho, ser político se podía ser con cualquier carrera o con ninguna de ellas, ¿no? Pero en cualquier caso, entendiendo esto como servicio público, y como servicio público de altísima responsabilidad, alguien que está en una responsabilidad muy alta no puede estar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque con independencia de lo que se dice que el poder corrompe, no lo sé, porque yo pienso que nunca tendré poder, aunque tenga responsabilidad, que son dos cosas distintas. Puede que el poder corrompe, si tú entiendes el poder como yo puedo hacer lo que quiera. Por eso me han concedido el poder. Si tienes responsabilidad ya no es lo mismo. Pero el tema más importante es que si finalmente tú pierdes de alguna manera el hilo de la cuestión, si estás demasiado tiempo en una determinada actividad, las ideas se te agotan. No puedes tener más ideas después de 4, porque tienes que cambiar de entorno, tienes que hacer otras cosas e irte a hacer otro tipo de actividad. O sea, no es posible. Yo he estado mucho tiempo en empresas privadas, pero nunca en una actividad que haya durado más de 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque en ese periodo todo lo que yo sabía de ese tema se me había agotado. Tenía que aprender temas nuevos para tener una visión nueva de otras cosas. Eso mismo que me ocurría a mí y que le ocurre a cualquier persona que tenga una trayectoria, digamos, en la vida civil, por decirlo de alguna manera, pues seguro que pasa en la vida política. O sea, finalmente pierden la visión real, que al principio podían tenerla, pierden todas las ideas, se cierran en un mundo y no ven más allá de esa frontera. Por eso no se puede estar mucho tiempo. Claro, también es cierto que si alguien lleva un determinado tiempo en la política hay que solucionarle el problema de salida. O sea, imagina, en mi caso, esta mañana precisamente hablaba del tema. En mi caso yo no es que se corrompa, pero sí que es verdad que la gente que está mucho tiempo en la política se acomoda, ¿no? Eso es por lo menos. Pero no solo se acomoda, aparte que se acomode, y para mí lo más importante es que pierde las referencias y pierde las posibles ideas o trabajo que hacía, con lo cual para eso ya no se ha convertido en un servicio público de verdad, sino en un servicio para ti misma como persona, para continuar una trayectoria y tener un puesto de trabajo, y eso hay que romperlo. Pero también hay que pensar en solucionar el tema de alguien que se dedique. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en el final de mi carrera laboral. O sea, de aquí, pues, ¿dónde pasaré? Bueno, ya estoy de alguna manera fuera del mercado, pero pasaré o bien a la jubilación, o bien a la docencia, o bien a algo. No vuelvo a la empresa privada, no voy a volver a la empresa privada, ¿no? Pero ¿qué pasa
si yo hubiese decidido entrar en política o por azar hubiese entrado en política, no con 50 y... no me acuerdo los años, pero un montón, o sea, 56 años concretamente, sino lo hubiese decidido con 46 o con 36, pero vamos a suponer con 46, que yo probablemente ya estaría bien preparada. Pues, ¿qué pasaría si yo estoy 8 años o 8 años fuera de mi puesto de trabajo dentro de Telefónica? Pues ocurre un escalón. O sea, mis compañeros que hubiesen seguido en esa actividad tendrían un nivel más alto. Yo no lo tendría. Y eso es un verdadero problema. O si hubiese tenido una determinada empresa, una determinada consultoría o simplemente una peluquería, si estás 8 años fuera de la peluquería, pierdes los clientes, inevitablemente. Sí. Entonces, ¿cómo solucionas el problema de gente que entre en la política y tiene que, o sea, entra en la política desde la sociedad civil y tiene que volver? O eres funcionario o funcionaria, que entonces te respetan la antigüedad y te respetan a todos, o tienes un verdadero problema. Y eso lo hemos de solucionar de alguna manera. Esta mañana me han dicho algo, bueno, un ciudadano de Ellín, dice, lo que habría que hacer es pagarle también a los políticos que en esos 8 años lo hiciesen bien y ya no tuviesen que volver a trabajar. Podía ser, yo qué sé. Evidentemente es algo muy duro para alguien que no esté, pero depende. Yo no creo también en eso, o sea, no creo que 8 años den para una jubilación, pero habría que solucionar ese problema para garantizar que el retorno a la vida civil, de alguna manera, no tenga que ser ni mediante enchufismo, ni tenga que suponer una merma para aquella persona que ha decidido dedicar 8 años de su vida. Bueno, pues te estoy escuchando y me recuerda también un concepto que hablabas en tus primeras comparecencias, un concepto también novedoso, que aquí incluso lo hemos repetido a algún concejal y le sigue sonando, hay que decir, un poco a chino, ¿eh? O no lo quieren aplicar o no les parece a lo mejor apropiado, pero era la competitividad entre ciudades, ¿no? Competir con Almansa, competir con Cieza para conseguir empresas, para conseguir prestigio, promoción, ¿no? Competir entre las ciudades de nuestro rango o similares a nosotros para atraer, ¿no? a lo que tenemos que atraer, negocios, empresas, todo esto, ¿no? Y bueno, te quería preguntar por esto y fíjate con quién te voy a comparar, con quién no, con un concepto que me recuerda mucho, si cruzamos el charco, lo que se le está acusando a Donald Trump de que quiere manejar el país como si fuera una empresa, con esta competitividad, gestionar el país como si fuera una empresa. ¿Tiene algo que ver? No, no tiene absolutamente nada que ver. Donald Trump quiere manejar el país como si fuese una empresa corrupta, que son dos cosas, está muy bien, ¿no? Si eso es su criterio, como sus empresas que siempre ha habido alguien que ha perdido y él siempre ha ganado. No, yo no hablo de esas especulaciones, ¿no? Especulación pura y dura. O sea, sí, no importa quién caiga mientras yo me mantenga de pie. Eso no es empresa, eso ni siquiera es libre mercado. Muchas veces se confunde eso con el libertinaje, con el libre mercado. Y eso no es. Cuando yo estoy hablando de empresa, no es de eso que se quiere hacer. Yo estoy hablando realmente de una empresa de verdad, que su objetivo sea hacer lo mejor que se pueda hacer, un producto, un servicio, lo que sea, al coste más barato posible, para que el ciudadano finalmente, o en este caso no ciudadano, cliente, si eres una empresa, en el caso de la administración pública es ciudadano, pero sigue siendo lo mismo, pues tenga el mejor servicio al mejor precio posible. Y eso es lo que se pretende en una empresa. Y la competitividad entre empresas y la competitividad entre ciudades y la competitividad entre países se basa en eso. Se basa en que nosotros en Ellín consigamos atraer empresas, que no decidan irse a otro sitio, que se lo pongamos fácil, no que se lo pongamos difícil, que no pongamos barreras. Si pones barreras, lo único que haces es empobrecer a los que hay aquí. Si pones dificultades, lo que estás haciendo es empobrecer a los que hay aquí. Creo que lo he dicho alguna vez, pero lo vuelvo a repetir porque es interesante para que se entienda el concepto. Un día en el pasillo del ayuntamiento me para una persona y me dice que venía de hacer un trámite. Pues es una persona que tenía una ingeniería aquí en Ellín, que hace licencias de obra, etcétera, etcétera. Y decía que le costaba 4 veces más gestionar una licencia en Ellín que hacerlo en Murcia. En Murcia lo podía hacer por internet fácilmente, sin ningún papeleo ni nada, y en Ellín 4 veces más. Él lo que me decía es que le tendría que cobrar más a los de Ellín. No lo hace porque, bueno, por otros temas, pero su coste lo está absorbiendo. ¿Es más competitivo en este caso Ellín que Murcia? No, porque le estás metiendo ese coste. Le estás metiendo ese coste. O sea, si alguien tuviese que tomar una decisión a la hora de decir dónde se va a situar, si a mí me cuesta más situarme en Ellín que en otro sitio, pues lo hago. Exactamente igual que los aranceles. Finalmente creo que se va
que no se va a llevar la moción sobre el acuerdo de libre comercio con Canadá. No lo sé porque se ha quitado, pero aunque se ponga, yo voy a decir lo que iba a decir. ¿Por qué no hacemos para romper el acuerdo de libre comercio con Tobarra y poner aranceles con los productos tobarreños y conseguir que esos aranceles pues pagar pues más cosas aquí? ¿Qué es lo que conseguiríamos con eso? ¿Qué es lo que conseguiríamos poner una barrera? O yo qué sé, el moniquí de Ontour. O sea, ponerle una barrera altísima para que no se pueda comprar aquí o para que se consuma el de aquí, ¿no? Para que se consuma el de aquí. Finalmente, lo que haces es empobrecer a la ciudadanía de aquí. Eso es una de las cosas que nos dicen muchas veces, ¿eh? Que te vas, por ejemplo, a La Rioja y es imposible ver un bar y pides un vino y no te saquen un Rioja. Aquí vas a los bares y a lo mejor algunos no tienen ni siquiera vino de la comarca, ¿no? Vino de denominación de origen de Jumilla, o pides arroz y no te dan arroz de aquí de Calasparra. Nosotros mismos muchas veces nos tiramos piedras. Sí, pero eso no se soluciona con poner aranceles al vino de La Rioja. No se soluciona para decir que aquí se consuma. Sí, lo único que haríamos es simplemente empobrecer a la gente de aquí. Sí. Eso se hace con poner en valor lo que tenemos, que es muy bueno. Así es como se hacen las cosas, poner en valor lo que tenemos y no poner aranceles, no ponerle puertas al campo. Cuando se hace un acuerdo de libre comercio es precisamente para que el comercio sea libre, no esté condicionado. Y el condicionante lo que finalmente hace es empobrecer a los territorios, eso es clarísimo. ¿Qué imagen estamos dando esta batalla, esta competición que llevamos con otras ciudades? Ahora mismo como estamos, la estamos ganando, la estamos perdiendo, y yo te voy ya quitando un poco a nivel empresarial, te estoy hablando a nivel es que llevamos unos programas ya hablando de la imagen que estamos dando, y como son muchas personas de Gin y de fuera de Gin que nos han dicho que la imagen que se está dando no es buena, pues yo te la transmito también a ti. ¿Qué te parece? Nos dicen que a las entradas y salidas de Gin que no se da buena imagen del pueblo, la imagen estética, y que somos un pueblo sucio. Y digo un pueblo sucio porque nos comparan con otras localidades de alrededor. Sí, sí, y eso se ha dicho incluso públicamente. Es que la realidad es tozuda, o sea, cae por su propio peso. O sea, no es algo que... No estamos dando buena imagen. No estamos dando buena imagen. Y tampoco parece que le pretendamos dar buena imagen. Una ciudad como esta debía tener salidas perfectamente anunciadas en la autovía. Cualquier otra ciudad equivalente a la nuestra, equivalente desde el punto de vista de atractivo turístico, de patrimonio, debería estar con carteles diciendo un sitio, bueno, el famoso Tomo, eso es peor que la Sagrada Familia casi, pero en cualquier caso hay muchas cosas en Ellín. Sin embargo, tú pasas de Ellín, o sea, tú pasas por la autopista y ves salida de arriba, salida norte, salida sur y punto. No ves ninguna imagen que haga atractivo a la gente entrar. Antes, como no había más remedio de pasar por Ellín, pues la gente pasaba y compraba caramelos. Sí. Ahora, como pueden pasar de largo, nadie se queda. No existe ningún atractivo en la autopista que te esté indicando el atractivo que tiene Ellín para que alguien pare, para inducirle a parar. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es inducir a las personas que están pasando por aquí, que pasan muchísimas, pero muchísimas. O sea, el flujo es constante, sobre todo los fines de semana. La gente de Madrid que pasa, pues ya empieza a pasar muchas menos personas. Han puesto un cartel, que todo hay que decirlo, que esto bueno ha sido una campaña de promoción de Castilla-La Mancha, pero a la gente también lleva un poco a confusión, porque han puesto un cartel, nada más entrar al término municipal de Ellín, Castilla-La Mancha, que pone Tierra del Quijote, pero claro, si entran en Ellín buscando algo de Quijote, van a estar un poco perdidos, ¿no? Es que, vamos a ver, eso ¿qué me está diciendo de Ellín? Primero, que estamos confundiendo, o sea, Ellín es Tierra del Quijote, no ha estado por aquí, no estuvo, no hay ningún relato del Quijote aquí. Somos Tierra del Quijote agregada políticamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí hay muchas otras cosas que el Quijote, que yo creo que el Quijote está bien, pero también podría ser Calasparra, Tierra del Quijote, o Cieza, Tierra del Quijote, también valdría exactamente igual. Tú has abogado muchas veces por romper la frontera, los límites y decir, oye, ¿por qué tenemos que colaborar con Pozo Cañada, Pozo Hondo, Elche de la Sierra y no nos cruzamos y no colaboramos con Calasparra? Que esos también, Cieza, o sea, pero sí. me refiero... Porque solo a nuestra región y no a lo que compartimos con otras. Y no compartimos con otras, o sea, por ejemplo, toda esta zona de aquí, incluida Elche de la Sierra,
ha sido una zona muy grande que dependía de dos núcleos de población muy importantes, que era Caravaca y Hellín. Eran dos polos para la entrada y la salida de la sierra, de alguna manera. Nadie ha pensado en recuperar eso, nadie ha pensado en recuperar ese entorno. Hay muchas cosas que nos unen y otras muchas que quieren hacer que nos separen, ¿no? Y eso es lo que tenemos que potenciar, porque es que si no finalmente, quizá a mí la sensación que me da es ¿por qué algo se ve sucio? ¿Por qué algo está sucio? Porque te dejas ir. O sea, si finalmente te dejas ir, si finalmente no crees en tu ciudad o donde vives, pues tiras un papel al suelo, pues dejas la basura por ahí. Si empiezas a valorar o empezamos a valorar esto desde nuestro interior y empezamos a ser responsables de eso, pues eso no lo haremos. Y seremos responsables de la limpieza de manera directa, no solo indirecta. No digo que haya que limpiar las calles, pero si alguien ve que otra persona tira la papelera fuera, o tira un papel fuera de la papelera, o deja algo fuera, pues le corrija y le diga algo. Y aquí no se dice, aquí lo que se dice después es que hay mucha basura en tal sitio. No que sabemos que alguien la ha tirado y alguien la ha dejado. Frente a eso, evidentemente se pueden mejorar muchísimas cosas del tema de la limpieza, porque hay cosas perfectamente mejorables, pero lo primero es la actitud de las propias personas para respetar su entorno. Hablando de partido, ¿no? Del partido político de Ciudadanos, que lo estamos conociendo ahora, aún seguimos conociéndolo porque lógicamente es un partido que aunque ya estaba en Cataluña y no es un partido nuevo como puede pasar con el otro que ha entrado en política en los estamentos, ¿no? En las administraciones como es Podemos, sí que existía ya en Cataluña, aunque es verdad que a nivel estatal pues ha sido ahora. A mí me hace gracia esto, María Jesús, y mientras el otro día estaba hablando y viendo que tenemos mucha culpa los medios de comunicación, cuando sale un partido nuevo, cuando estamos hablando de políticas y tenemos que comparar con elecciones de otros países, siempre comparamos, este partido es como si en España fuera tal, o si... Y yo el otro día, pues viendo los medios de comunicación, las noticias, es curioso cómo... cada partido se quiere encasillar en un sitio y los enemigos de ese partido lo quieren encasillar en otro. Sí. Yo, por ejemplo, mira, además, por ejemplo, el PSOE se autodenomina el partido de la izquierda, ¿no? Y los enemigos le dicen que es el partido de la ruptura interna, ¿no? El PP, estamos cansados de oír, por los que no son del PP, que es el partido de la corrupción. Ellos dicen que son el partido de la unidad. Podemos, el partido de las líneas sociales, el partido de Venezuela, ¿no? Que se le dice también por sus enemigos. Y Ciudadanos, el partido de la transparencia, que siempre habéis defendido vosotros, y os dicen vuestros detractores que sois el partido del IBEX 35, que a mí esto siempre me ha hecho mucha gracia, no sé si estás de acuerdo. Bueno, es que ¿qué es el partido del IBEX 35? Esa es Yo te lo pregunto a ti. La pregunta, o sea, quiero decir... A mí se puede acusar que soy del IBEX 35, he pasado 35 años en Telefónica. Que dicen que defendéis a los del IBEX 35, a los que están ahí representados, a los grandes empresarios de este país. Bueno, que pues, es un partido que se ha creado por y para ellos. Yo no lo sé, porque lo dicen, porque muchas de las medidas que se presentan son medidas sociales que afectarían a todo el conjunto de la sociedad. Precisamente... Llevo pues prácticamente mi trabajo fin de máster ha ido en el análisis o el intento de análisis de una cosa que se llama, que muchas veces se ha hablado aquí, que es la famosa renta complementaria, pero no es un invento nuevo. Esto viene de 1964, de un premio Nobel que lo puso encima de la mesa en un escrito suyo, que se llama el IRPF inverso, Negative Income Tax. O sea, en vez de que tú pagues, que el Estado te pague, o que tú pagues en negativo. Bueno, ¿eso qué es? Eso en otros, los de Podemos le llaman renta básica o algo así. Bueno, pues el primero que puso eso encima de la mesa, la renta complementaria, precisamente para romper las desigualdades, fue Ciudadanos. Algo que no se ha implementado en ningún sitio, y yo sé por qué no se ha implementado, pero que viene de 1963 y que se ha estudiado mucho sobre los efectos que tiene una renta de alguna manera asegurada, una renta mínima asegurada sobre la sociedad. ¿Eso es del IBEX 35? ¿Qué tiene que ver con el IBEX 35? No lo entiendo. O sea, tiene que ver con romper las brechas sociales. O aquí hay gente o que está de la caridad o que tiene que ir a los planes de empleo y es la única salida que tiene, o si no, ¿a dónde va? A ningún otro sitio. Bueno, pues existen mecanismos para hacer eso y hay que estudiarlos. Entonces, el que pensemos en un mecanismo de libre mercado
¿eso tiene que ser especialmente bueno para las empresas del IBEX 35? Pues sí o no. ¿O las empresas del IBEX 35 son buenas o malas en sí mismas por estar en el IBEX 35? ¿Apple es buena o mala por ser la primera empresa en capitalización bursátil de este mundo? ¿Deberíamos abolirla? ¿Deberíamos quitarle el móvil a todos los de Podemos que llevan un iPhone? Probablemente no. Bueno, todos los de Podemos y todos los del Congreso, ¿no? Todos los del Congreso, todos sí. Llevan su iPad. Pero antes tenían también móvil, iPad, iPhone. Yo no tengo iPhone, ¿no? O la segunda, que es precisamente Google. Tendríamos que quitar Google. Si no tuviésemos ahora Google, ¿cómo haríamos muchas de las cosas que hacemos? No sé, el pensar en términos de que el IBEX 35 es bueno o es malo en sí mismo, las empresas o los directivos de las empresas son las que son buenas o malas, y lo que tenemos que hacer es un mercado que sea suficientemente transparente, que existan reguladores de verdad, no intervenidos, como han sido hasta ahora, puestos por los políticos para que consigan que el mercado funcione. Te pongo un ejemplo fácil, la regulación del mercado eléctrico, que está muy mal regulada y que evidentemente es un reparto por cuotas de poder de absolutamente todos los políticos de este país. Cuando se jubilan terminan ahí. Las puertas giratorias. Las famosas, no, ni puertas giratorias, no, es que directamente van del gobierno ahí. O sea, no es que venían de... Yo también soy de las puertas giratorias, de alguna manera. Tú lo has hecho al revés. Yo lo he hecho al revés, o sea, quiero decir, pero no voy a volver. Yo lo que sí que es cierto es que no voy a volver. O sea, yo salgo en este caso, en la empresa del IBEX 35, yo soy del IBEX 35, podría ser, y estoy aquí trabajando para los ciudadanos. ¿Tú has visto de cerca lo de las tarjetas Black, Yo no, el tema de asesorar políticamente cobrando sin trabajar? ¿Tú solo has llegado a vivir en la empresa privada o te han venido referencias? No, o sea, quiero decir, bueno, sí, no, y voy a explicar alguna de las anécdotas. O sea, en Telefónica se era muy estricto en la gestión del dinero, al menos a mi nivel. O sea, yo podía firmar o podía conseguir un dinero para pagar algo, pero tenía que justificarlo. Evidentemente, se han echado a gente, y yo conozco a gente, a gerentes que se le han echado por meter mano en la caja, directamente. O sea, por coger, en este caso, algo tan cruel como los vales comida a la gente que tenía que distribuir, pues se los quedaba él, y un vale comida, como se puede canjear por dinero en efectivo, pues hacía eso. Pero más cosas que hacía, o sea, gastos sin justificar, lo equivalente a lo que se veía en las tarjetas Black, en un nivel intermedio como el que yo tenía. Con dinero público muchas veces, claro. Bueno, ese con dinero público, en este caso con dinero privado. En Telefónica es... Público y privado, ¿no? Telefónica. Sí, pero ya cuando ya era fuera cuando ya era privada totalmente, cuando la intervención del gobierno solo es regulación, porque el gobierno vendió absolutamente todo, yo he visto un despido, pero despido procedente y expulsión de Telefónica, y además diciéndole que nunca más iba a ser contratado por ni Telefónica ni por ninguna empresa del grupo. O sea, marcar a la persona. Evidentemente es muy cruel, pero es lo que es ejemplar. Pero es un castigo ejemplar. Entonces, eso es lo que yo he visto. Pero también he visto que entraban ejecutivos jóvenes de consultoras y de repente doblaban el salario que se pagaba para ese nivel. Y finalmente esa persona no era efectiva para la empresa. Esa persona, su única misión es que las cuentas saliesen más o menos en su periodo que iba a estar y después saltar a otro lado. O que lo despidan con una indemnización muy alta. Eso yo lo he visto, y eso pasa en las grandes multinacionales. Y también he visto decisiones políticas metidas en grandes empresas como Telefónica. Algún día os la contaré porque me afectó a mí misma. Pero la cuestión es que eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo. O sea, no hay que permitirlo. Lo que ocurre con todas esas personas que tenían la tarjeta Black es que ninguna de esas personas eran trabajadores efectivos del banco. O sea, a esas tarjetas no se lo daba a un jefe de oficina o a un director de departamento o de sucursal, que probablemente tenían tarjetas de empresas, muy probablemente, pero que estaban totalmente controladas. O sea, si tenía que hacer un viaje, usaba la tarjeta y ponía el justificante. Y si no ponías el justificante, tenías que poner el dinero. Muy bien. Pero el tema es ese. Las tarjetas Black se dieron ¿a quién? A los políticos. No, o a la gente en el entorno político. Por ir también un poco más allá, ¿no? Y por ir terminando ya, nos referenciamos porque, bueno, hay que recordar que tienes un cargo a nivel nacional en el grupo, ¿no? En Ciudadanos, como es dentro del, corrígeme porque no sé el nombre exacto, en el Comité Nacional de Igualdad. Estoy en la Comisión Nacional de Políticas de Igualdad. Y quería hablar un poco de igualdad contigo también para terminar. Casi una de las grandes activistas o grandes defensoras, ¿no? De la igualdad a nivel municipal, a nivel social también.
¿cómo ha sido esa evolución? Ahí sí que has visto una evolución, los políticos están más atrás que la sociedad, estamos todos atrás, los medios. Hombre, yo creo que con el tema de la igualdad, hablemos al revés, de las desigualdades. O sea, el concepto de igualdad, o sea, todas las personas somos distintas, ¿no? Y por eso me gusta más hablar de las desigualdades. No tiene sentido que las mujeres en promedio cobremos un 24% menos. ¿Tiene sentido eso? Si cogemos todos los salarios, miramos, no tiene sentido. Incluso a veces para el mismo puesto de trabajo. Y hay webs públicas, cuando tú te vas a presentar a una convocatoria, que te dicen el sueldo esperado en determinado territorio. Y salen 6.000 euros más, yo lo probé en Albacete, 6.000 euros menos por ser mujer que por ser hombre para un puesto en mi categoría. ¿Y eso por qué? Basado en las estadísticas que esas empresas de reclutamiento, cogen de la sociedad en general, ¿no? O sea, esas desigualdades existen, son persistentes, parece que se están agarrando. ¿Y por qué persisten? Porque todavía tenemos prejuicios. O sea, tenemos prejuicios de consideramos que las mujeres tienen que dedicarse a unas cosas. Y cuando no se dedican a lo que se tienen que dedicar, que es a la familia, a los cuidados y eso, pues parece que están incumpliendo un mandato divino. Puede que no lo digamos, puede que no lo expresemos así, pero lo sentimos, lo tenemos dentro. Siempre se dice a un político cuando se entrevista, no le dice, estás casado, uy, qué bien, y tal y cual. Ahí tienes sus hijos, uy, qué bien, qué cosa más interesante. Se entrevista a una política, dice, ¿y estás casada? Sí, ¿tienes hijos? Sí, tengo hijos. ¿Y no te da pena el no estar o el tiempo que estás perdiendo para no mantener a tus hijos? O sea, ese cambio, eso que se le pregunta a las mujeres y no se le pregunta a los hombres, eso es la estructura que tenemos, y esos son prejuicios sobre el reparto. ¿Tienes tiempo para todo, para la casa? Claro, ¿tienes tiempo para eso? Eso no se le pregunta a un hombre. No se le pregunta a un hombre. Cuando se le pregunte eso a un hombre, habremos conseguido que la cosa funcione. Y más cosas, o sea, en muy pocos casos, ahora yo insisto mucho, y por eso he insistido, que te he dicho que tengo un máster en ciencia política, para un tema que muy pocas veces se hace. Cuando vosotros los periodistas, o en general, llamáis a expertos, no a expertas. Buscáis el experto de un tema, no la experta de un tema. Podéis entrevistar a una persona, una mujer implicada en un tema, una mujer que haya tenido problemas de violencia de género, pero no una experta. Normalmente el experto de violencia de género será un juez y vendrá y te contará su película. Y eso lo tenemos que cambiar. O sea, en la medida que nosotras, las mujeres, nos presentemos a la sociedad como expertas de un tema, pues eso empezará a cambiar. Y cuando a mí se me entreviste, no como afectada o como activista, sino como experta, tú te has dicho, no, es una activista, no. Me llamas como experta sobre temas de desigualdades o como experta de políticas públicas de igualdad. Por eso, últimamente, y lo pedí el día 22, que me presentasen así, como experta de políticas públicas de igualdad. No como activista y tal y cual, sino como experta. O sea, yo puedo hablar como experta, puedo dar datos, puedo dar cifras, puedo dar las causas o las que yo creo o los que otros expertos han dicho y eso es muy importante. O sea, que se empiece a romper esta desigualdad por el hecho de empezar a que aparezcan más mujeres como expertas en un tema. Y eso lo podéis hacer en los medios de comunicación. La siguiente vez que llames a un experto, mira a ver si existe la experta del tema. Sin duda es una lucha, ¿no?, que está ahí y seguirá estando a todos los niveles de la sociedad, medios de comunicación, políticos, organizaciones, asociaciones, colectivos de todo tipo. Y María Jesús, yo creo que para terminar yo te quería preguntar pues que hicieras una valoración de cómo han sido estos 2 años de gobierno, tanto desde tu grupo, que la labor que habéis hecho, y también quiero que puntúes a los gestores principales, que son el equipo de gobierno, PSOE Izquierda Unida, esta coalición que está mandando, encabezada por el alcalde, que también quiero que lo evalúes, porque además cuando votasteis el primer día dijiste que estaba todo supeditado a cómo lo hiciera. ¿En estos 2 años tienes ya una valoración? Pues sí. O sea, para mí la nota sigue siendo suspenso todavía. O sea, o como se diría en primaria, tiene que mejorar. Tiene que mejorar porque no ha conseguido, primero, transmitir a la ciudadanía en su cabeza qué modelo de ciudad quiere. ¿Qué es lo que quiere ser Hellín o qué ve Hellín cuando sea mayor? No lo ha conseguido. Y no ha conseguido ilusionar a la gente. No lo ha conseguido.
O sea, las acciones que hace es, bueno, pues dejar pasar el tiempo. O sea, no es algo que no se ve alguna acción que digas, oye, pues mira, ha habido una evolución clara. Efectivamente, el ayuntamiento tendría más ingresos por un azar del destino. O sea, la economía va un poco mejor, las transferencias estatales mejoran, el IBI, como ha subido, y como evidentemente lo subió otro, pero el IBI ha subido y se sabía que estos años iba a seguir subiendo, pues entonces se tienen más ingresos. ¿Eso indica que las cosas vayan mejor? No, no van mejor. No se crean más empresas aquí, el paro sigue siendo el que había, o sea, puede subir o puede bajar, pero sube y baja sin ningún tipo de control del equipo de gestión, permíteme que lo diga, el equipo de gestión, o digamos, la afectación es justo de los planes de empleo. Y el plan de empleo es lo peor que puede pasar. ¿Y por qué digo que es lo peor? Porque finalmente te estás encontrando con personas que solo trabajan en los planes de empleo. Y eso hay que romperlo. Hay que romper la trampa de la pobreza. O sea, si miráis la literatura, o si alguien que me escucha mira la literatura, que lo busque, la trampa de la pobreza, la trampa del subsidio. Cuando alguien entra en esa trampa, la salida de la trampa cuesta muchísimo. Es siempre algo coyuntural, ¿no? No, al contrario. Los arreglos, quiero decir. No, pero aparte que ese parche sea coyuntural, cuando alguien ha entrado en ese parche ya no puede salir. Ya dice, no voy a coger un trabajo porque si cojo cualquier trabajo ya no me van a llamar para los planes de empleo. Sí. Con lo cual la barrera de salida de ese pozo es cada vez más alta. Entonces, claro, eso tenemos que romperlo de alguna manera. Una de las medidas que podía ser es la famosa renta complementaria, IRPF inverso que le llamo yo. O sea, hacer un mecanismo para facilitar que entre en el mercado laboral incluso gente a la que se le pagaría muy poco porque no tiene cualificación suficiente para pagarle más. Sí. Pero que realmente necesita más dinero, pero que no entre en esta trampa. O sea, el 1,5 millones aproximado de dinero que cuestan los planes de empleo entre las transferencias que nos hacen y después lo que nos gastamos, si eso se hiciese en una medida de renta complementaria, el efecto sería más grande. Y permíteme que te diga una cosa, y para que lo sepan los ciudadanos, ese efecto todavía sería más grande si el mecanismo de compensación favoreciese a las mujeres. Y voy a dar un dato. Cada euro invertido en una mujer transfiere al sistema, o sea, se vuelve a reinvertir 80 céntimos. Cada euro invertido en un hombre, o sea, en un subsidio o algo, revierte en el sistema solo 40 céntimos. Este es un dato medido. Es sorprendente, o sea, es el doble de mejora. Hay muchos estudios sobre eso, pero con independencia, lo mejor es sacarlos de esa trampa, a todas las personas sacarlas de esa trampa, porque cada vez hay más personas en esa situación de trampa, de pobreza o de trampa del subsidio. Nos estábamos yendo ya profundizando en otros temas que, bueno, seguramente hay muchos, pero bueno, ya para terminar quería preguntarte eso. ¿Has valorado suspenso? ¿Sigues manteniendo sí, con el equipo de gobierno? Yo mantengo suspenso, tiene que mejorar. Sobre vosotros, puntuaros también, ¿cómo ha sido esta labor de oposición en estos 2 años? Yo creo que no hemos aprobado tampoco. O sea, que os dais suspenso también. Sí, yo creo que debemos mejorar. Esto es algo sorprendente, y bueno, y una crítica interna que hacéis que no estamos acostumbrados, que vosotros mismos os deis el suspenso. Yo creo, o sea, yo me aplico un suspenso. Y evidentemente a mi grupo, ¿por qué? Porque no hemos sido capaces de mover las cosas. No hemos sido capaces de convencer a la ciudadanía que íbamos de buena fe cuando quisimos hacer unos presupuestos participativos, cuando quisimos abrirnos a la ciudadanía. No fuimos capaces de explicarlo. No fuimos capaces de convencer al equipo de gestión de que también íbamos con buena fe. Cuando hace 2 años se aprobaron, la primera moción que presentamos era para hacer el gobierno electrónico en este caso, digamos que realmente sería una comisión técnica especial para la implementación del gobierno electrónico. Bueno, pues eso no se ha hecho. No hemos conseguido convencer al gobierno de que se haga, o el equipo de gestión, perdón, de que se haga. Si no hemos conseguido hacer eso, no nos podemos considerar que ni siquiera hemos aprobado, porque nuestra primera misión, que era conseguir que se hicieran esas cosas, no se ha hecho. Y rápidamente, ya en 30 segundos, María Jesús, que no nos queda tiempo, que se me ha pasado preguntarte, que te he dicho que te lo iba a preguntar, el reglamento de participación ciudadana que se ha aprobado está ya en vías de prácticamente de estar consolidado. ¿Os gusta? No, pero y lo hemos aprobado. Pero hay un dicho que lo mejor es enemigo de lo bueno. Hay que empezar por algún lado y empecemos por eso. Empecemos por eso. O sea, yo incluso en su momento quería haber propuesto que el reglamento de participación ciudadana lo hiciese
desde un procedimiento reglado de participación ciudadana. Y un procedimiento reglado de participación ciudadana no es preguntarle a unos cuantos, es hacerlo bien. No nos gusta, pero es el que tenemos. Lo vais a apoyar. Y está apoyado, y lo que tenemos que hacer es que eso empiece a funcionar, y realmente empieza a funcionar. Lo que no tiene sentido es que el otro día, cuando hubo la primera reunión, donde ya se aprobó de alguna manera reglamento interno de gestión, solo hubiese los de siempre, y los de siempre eran los grupos políticos, los que tienen que venir por obligación, por decirlo de alguna manera, pero no todos aquellos movimientos sociales, Casco Antiguo, los franciscanos, incluso las personas del entorno de Ganemos. No había nadie de esos. O sea, ellos propusieron una modificación del reglamento que en muchos casos no se les aceptó, pero después no aparecen cuando realmente tienen que decir, empecemos a trabajar, y cuando estemos trabajando ya modificaremos eso. Lo que yo dije es que este no iba a ser un reglamento para 20 años, puede que no dure ni 2, sino que hay que empezar a trabajar en ello. Bueno, pues quedan 2 años, ¿no?, para seguir trabajando en todas estas ideas, todos estos proyectos que nos estás contando, María Jesús, así que agradecerte que hayas venido en representación de tu grupo y del sillón que ocupas ahí en el ayuntamiento, de los dos, en este caso, que tenéis como ciudadanos. Muchas gracias. Sí, te puedo hacer una última una pregunta a vosotros, o una propuesta, que traigáis aquí a Miguel Garulet, un gallinero, y seguro que interesa. Miguel Garulet, que es diputado regional. No, es diputado nacional. Diputado nacional por Murcia, por la región pero de es de Murcia. Ellín. Bueno, pues aquí queda hecha la invitación, y te rebotamos nosotros eso. Ayúdanos a gestionar. Sí, él está encantadísimo de estar aquí. Que nos habla además de esta relación no siempre fácil entre Ellín, Murcia, y todo lo que compartimos y nos diferencia y nos une con. Sí, precisamente por eso. O sea, quiero decir, hay una plaza que es. Yo creo que sería muy interesante que viniese. A ver si podemos dar la noticia en breve. Sí, seguro. Pues muchas gracias. Pues Ciudadanos, representada por María Jesús López. El otro día estuve también aquí Mario Mora, pero hablando de un tema totalmente distinto, muy concreto, y hemos hecho este repaso, ¿no?, a las políticas municipales a través de uno de los partidos de la oposición, de Ciudadanos. Y así terminamos el programa de hoy, como siempre, repasando la actualidad de otra forma, ¿no?, más distendida, más coloquial, si se puede decir así, más profunda también, porque tenemos más tiempo aquí en el plató de Abierto por Vacaciones. Mañana seguiremos con más invitados y reportajes que tenemos también preparados en el exterior que realizamos. Yo creo que van a gustar. Eso será, como siempre, a partir de las 9:30. Les dejamos ahora en unos minutos con la cabalgata de las carrozas de las peñas en Iso, que se celebraba el viernes por la noche. Nos vemos mañana.